Ok, esto que vamos a ver ahorita es la parte del repaso de qué variables son importantes durante el recocido. Y diría yo que son incluso más importantes que los valores cinéticos. ¿Por qué es muy importante esto? Porque esto es lo que le salva la vida a un metalúrgico en la planta. Sí, podrá hacer su experimento y calcular la constante cinética y esto, pero si no sabe qué variables afectan a su proceso, difícilmente va a poder manipularlo. ¿Cuál es la primera variable que vamos a intentar estudiar? El efecto de la temperatura y el tiempo. Y por supuesto, la primera parte es, ¿qué se está graficando ahí? Se está graficando el inverso de la temperatura y la mitad del tiempo de recristalización, es decir, el tiempo que tarda en llegar a la mitad de la recristalización. Y se dan cuenta, mayor temperatura, ¿dónde se encuentra? ¿Arriba o abajo? Abajo, ¿no? Y el tiempo de recristalización, ¿en qué lugar se encuentra? Menor tiempo de recristalización. ¿Cuál sería mi objetivo? ¿Tener menor tiempo de recristalización? ¿Sí o no? Lo mejor sería que me fuera del lado izquierdo de la gráfica. Entonces, mi pregunta sería, ok, ¿cómo le hago para tener menores tiempos de recristalización? Mayor temperatura, así de simple, ¿no? Si yo disminuyo la temperatura, me voy a tardar más tiempo en recristalizar. ¿Cuál es la diferencia o cuáles las variables que yo tengo que considerar? ¿Hasta dónde puedo elevar la temperatura? Hasta que no haya una transformación de qué? De fase. Si yo ocurre una transformación de fase, entonces ya ni siquiera estoy recristalizando, ya estoy transformando mi fase. Entonces tengo que tener cuidado en aumentar la temperatura solamente hasta que no ocurra una transformación de fase, porque si no ya no voy a recristalizar y obtener la misma fase recristalizada. ¿Qué otra limitante podría haber por ahí? Si lo quiero hacer lento, ok, hay una temperatura a la que ya no recristaliza, se tarda muchísimo tiempo. Entonces debo de cuidar que mi temperatura sea la suficiente en términos de producción. Si yo quiero producir mucho, subir la temperatura cuidando siempre el límite de la transformación de fase. Y si lo quiero llevar a cabo lentamente porque hay una transformación de fase, debo de tener cuidado en que hay cierta temperatura a la cual ya se tarda demasiado tiempo en recristalizar. Se fijan, está por ahí un poquito en escala lineal, pero se ve claramente el brinco, ¿no? Y entonces, bueno, esa es una de las variables ahí importantes. Dice ahí, en preguntas clásicas de examen, a menor temperatura el tratamiento llevará mayor tiempo, ¿no? Se llevará mayor tiempo en recristalizar. En términos generales, esa sería la tendencia. Y vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál sería el siguiente efecto que vamos a analizar? Vamos a poner por ahí el efecto de la deformación en frío. Entonces, vamos a poner ahí la gráfica. ¿Qué dice ahí la gráfica? Estamos graficando el tiempo en horas del lado izquierdo, en el eje de las Y. Y está como al revés la gráfica. No sé por qué a los libros les encanta poner las gráficas al revés. El tiempo va poquito arriba y alto abajo. Y la temperatura igual, ¿no? Está toda volteada la gráfica, ¿no? Y entonces dice ahí, ok, el efecto de la deformación en frío provoca lo siguiente. A mayor deformación se requiere menos tiempo de recristalización. Y eso es un poquito, choca un poquito a veces con las ideas que tienen. ¿Qué pasa si yo una pieza la deformo mucho? Pues yo esperaría que me tarde más tiempo en recristalizar porque digamos que le di más, ¿no? Le di más deformación, pero eso es al contrario. Como le di mucha deformación, ¿qué pasa? Almaceno mucha energía y esa energía es como una batería a punto de explotar, que cuando yo le doy tantita temperatura, rápidamente libera esa energía absorbida. ¿Y qué va a pasar? Rápidamente recristaliza. Entonces, mayor deformación, o sea, si yo deformo mucho mi material, va a recristalizar más rápido. No nada más la temperatura influye, sino también influye qué tanto lo deformé en un inicio. Dice por ahí, con el 51% de reducción de área, por ahí dice a 840 me tardé como 1.6 horas. Y con 13% de reducción de área, aún dándole que 900 Celsius me volví a tardar una hora. Entonces es muy importante cuánto lo deformé al inicio para saber cómo se va a recristalizar. Entonces, una idea, siempre que vayan a deformar y necesiten recristalizar, no se vayan a medias tintas, no poquito. Hay que deformar bien para que ¿qué? Para que el material tenga suficiente energía almacenada y pueda recristalizar correctamente. Si lo deformo poquito y luego lo quiero llevar a recristalizar, me va a tardar mucho tiempo en recristalizar. ¿Cuál sería mi limitante? Pues que no debo deformar demasiado hasta que truene el material.
¿cierto? Debo de cuidar que no supere el porcentaje de deformación de área para que el material no se fracture, ¿sí? Esa sería mi única limitante. Debo deformar lo suficiente para que mi recristalización se lleve a cabo lo más veloz posible. Sale, la siguiente, ¿qué pasa con el tamaño de grano recristalizado? Ahí se está haciendo una gráfica del tamaño de grano recristalizado contra el porcentaje de elongación. Si yo deformo mucho, aquí vean que a porcentajes altos de deformación, mi grano recristalizado también es pequeño. Cuando recristaliza pequeño. Si yo deformo poquito, ¿qué va a pasar? Más grande va a estar mi grano recristalizado. Pero vean que hay un límite, dice ahí, el, el tamaño crítico le llaman critical amount of cold work, el tamaño crítico de deformado en frío. Si yo deformo muy poquito, entro en esa zona de poca deformación y por más que yo le dé tiempo y temperatura, jamás recristaliza mi pieza. Entonces debo de cuidar eso. Muy poca deformación me va a generar que no recristalice nunca mi material. Y bueno, esas son algunas de las cosas importantes. Dice por ahí, existe un porcentaje de deformación en frío crítico, el cual ya no lleva a cabo el proceso de recristalización porque no tiene la energía suficiente almacenada, ¿cierto? Si no tiene suficiente energía almacenada, no va a poder llevar a cabo la recristalización correctamente. Y la siguiente parte es el efecto de la pureza. Es decir, si yo tengo un material con muchos elementos aleantes, podría decir que es un material con poca pureza, baja pureza. Y vean ahí lo que pasa, dice ahí la temperatura de recristalización. ¿Qué le pasa con el porcentaje de pureza? Mientras más puro, menos temperatura necesito, en términos generales. ¿Por qué será esto? Ok, este tiene un doble efecto. De alguna forma, cada impureza es un sitio de nucleación. Entonces yo esperaría que al deformar, esas impurezas me creen sitios de nucleación donde crezcan los nuevos granos recristalizados. Pero al mismo tiempo, son una barrera mecánica para que crezcan los granos. Entonces, nuclea bien, pero si hay mucha impureza, ¿qué va a pasar? Va a empezar a chocar unas con otras y no crece y no recristaliza de forma veloz. En términos generales, ¿cuál es el efecto que gana? ¿La nucleación o la difusión? En este caso, la difusión de los átomos para hacer crecer. Pues la difusión en este caso hace que a más impurezas, vean que aquí 99.97 ya tiene más impurezas involucra más temperatura de recristalización. Le tengo que meter más temperatura para que esto recristalice. Y esta es la que tiene un doble efecto. Sí. La gráfica pasada, sí, perdón. ¿Qué pasó con la gráfica pasada? Ok, ¿cuál es mi límite para seguir deformando mi pieza? El límite de elongación, porcentaje de reducción de área. Si yo reviso mi material y trae un porcentaje de reducción de área de 30%, pues no, si me paso de 32, 35%, es probable que yo fracture mi material. No lo vea instantáneamente, pero después de recristalizar y volverle a dar una pasada, truena el material. O sea, ya tiene fracturas en el interior. Entonces debo de cuidar eso, revisar la hoja técnica de mi material y saber que tiene un límite de porcentaje de reducción de área, ¿no? Si yo voy a hacer un alambre, por ejemplo, y le voy a reducir el área al 70%, no lo puedo hacer en un solo paso. ¿Qué tengo que hacer? Dos pasos. Entonces, ¿qué hago? Deformo lo más que pueda, me voy hasta el 30%, hago el recocido. ¿Por qué deformo lo más que pueda? Pues para que tenga energía almacenada y tenga grano chico y pueda controlar el tamaño de grano cuando recristalice. Entonces, lo deformo lo más que pueda y ¿qué hago? Lo llevo a recristalización. Una vez que empieza la recristalización, le doy otra vez la segunda deformada. Y ya entonces puedo controlar un poquito el tamaño de grano y las propiedades de mi pieza. Si yo lo intento hacer de un solo jalón, ¿qué va a pasar? Truena. Y le suena a usted muy lógico, pero llegan allá afuera a la industria y son las cosas que no saben. Y llega el operario y las mete así, mete las patas completas, ¿no? Y pone ahí un planchón y lo quiere deformar hasta el 70% y dice, es que me está tronando y ya lo calenté y me sigue tronando. Es que no se puede hacer de un solo paso. ¿Qué tienen que hacer? Deformar, recristalizar y volver a deformar. Esas son algunas de las cosas. Igual con este tipo de tratamientos de recocido controlan mucho las propiedades de la pieza en cuanto al tamaño de grano, qué tanto tiempo lo dejan recocer, qué deformación en frío le dejan. Todos los materiales en general también, por ejemplo, la parte de recuperación es importante. Si ustedes lo deforman, vamos a poner que ya termina de deformar su pieza y usted dice, ah, ok, lo voy a dejar ahí, ya está deformado, pues tiene las mejores propiedades mecánicas
y no lo caliento, no le doy ningún tipo de tratamiento. ¿Qué va a pasar? Pues que es frágil. Cualquier golpe y se va a romper su material. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por lo menos darle la etapa de recuperación. Y por eso vimos los modelos de recuperación. Por lo menos tengo que hacer la prueba y decir, ok, le tengo que dar poquita temperatura para que no se quede con toda la energía almacenada. Porque en el momento en el que algo impacta, ¿qué va a pasar con mi material? Se fractura. ¿Ok? Entonces, son muchos de las cosas importantes por las cuales vemos a recocido, bueno, todo el proceso de recocido a detalle. Y bueno, de la pureza dijimos, en general a menor pureza, o sea, más impurezas, necesito más temperatura para recristalizar, ¿sí? Para llevar a cabo el recocido en general. Y lo siguiente sería el tamaño de grano inicial. Dice ahí, el tamaño de grano inicial, antes de la deformación en frío, afecta el proceso de recocido y modifica la microestructura y la pieza final en general. En general, si parto de grano chico, termino con grano ¿qué? Chico. Si yo tengo una pieza con grano pequeño y la deformo y luego recristalizo, voy a volver a obtener grano ¿qué? Chico. Si tengo grano grande y la deformo, los granos quedan estirados y cuando vuelvo a recristalizar, ahora obtengo grano grande, porque no tengo tantos sitios donde empezar a crecer. Entonces, son cosas generales y por ahí está la tablita. Ahí está la tablita de todos los efectos. Este es el resumen de todos los efectos en términos del recocido. Algunas son un poquito no tan obvias. Y dice ahí, a mayor porcentaje de deformación, almaceno más energía, tengo mayor rapidez, tengo mayor nucleación y por lo tanto necesito menos temperatura para recristalizar. Pero también el tamaño del grano va a ser ¿qué? Menor, va a ser más pequeño. Y si parto de grano grande, tamaño de grano inicial grande, ¿qué va a pasar? No puedo almacenar mucha energía porque mi tamaño de grano ya es grande. ¿Qué va a pasar con la rapidez de crecimiento de grano? Como no tengo energía almacenada, ¿qué? Crece poquito. ¿Qué más va a pasar? Rapidez de nucleación. Si tengo grano grande, no tengo mucho borde de grano, no hay sitios donde nuclear, la nucleación es lenta y por lo tanto, si tengo un tamaño de grano inicial grande, voy a necesitar más temperatura para recristalizar. Como no tiene energía almacenada mi pieza, ¿qué tengo que hacer? Meterle temperatura, ¿cierto? Y el tamaño de grano recristalizado me va a dar grande. Depende de lo que yo necesite. Si necesito que mi pieza tenga mucha ductilidad y se pueda seguir deformando, entonces es probable que parta de tamaño de grano que grande. Y entonces, ni modo, le tengo que poner más temperatura, pero mi pieza al final va a terminar blandita para llevar a cabo otro proceso de conformado. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Por ahí la pureza, esa es la que está un poquito encontrada, porque la pureza involucra menos energía almacenada. Cada impureza es como meterle potencial químico a la materia. Y por ahí dice, ok, la rapidez de crecimiento de grano, mientras más pureza, menos barreras, más veloz el crecimiento de grano. Pero la rapidez de nucleación es menor, porque si no tengo sitios de nucleación, porque hay pocas impurezas, es menor. Pero en general, ¿cuál es la que afecta? Más pureza, ¿qué voy a necesitar? Menos temperatura de recristalización, ¿no? ¿Sí? Vimos que a mayor impurezas, más temperatura necesito meterle. Y por último, viene la temperatura de deformación. ¿A qué temperatura deformo? Mientras más caliente haga la deformación, pues menos energía almaceno y más temperatura necesito para el recocido. Y eso es lo que le llaman el deformado en caliente, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el deformado en caliente y el deformado en frío? ¿Qué pasó? ¿Está temblando? No, no está temblando. Ok, ¿cuál es la diferencia entre deformado en frío y deformado en caliente? Ok, que deformado en caliente, ¿qué va a suceder con sus piezas? Automáticamente se van a recristalizar o literalmente no van a llevar a cabo este proceso de recristalización. El tamaño de grano se va a recuperar inmediatamente, pero tiene que ser a alta temperatura porque no va a almacenar energía mi material. Normalmente cuando llevo a cabo un proceso de deformado extremo, ¿qué voy a hacer? En vez de andar deformando y recociendo, me conviene calentar y hacer la deformación en ¿qué? En caliente. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con este concepto? Son preguntas de teoría.